Dice, anduvieron pues ellas dos hasta que llegaron a Belén. Y aconteció que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas. Y decían, ¿no es esta Noemí? Y ella les respondía, no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamáis Noemí, ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido? Así volvió Noemí y Ruth, la moabita, su nuera, con ella. Volvió de los campos de Moab y llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. Hasta aquí la lectura de la palabra. Este bosquejo tiene 3 puntos. El primero, un regreso sin retorno. El segundo punto, no perdamos la visión. El tercer punto, Dios obrando en cumplimiento de su promesa. Un regreso sin retorno. John Piper escribió en su libro Bajo las sombras de sus alas esto. Noemí había descrito un futuro desfavorable a sus nueras, pero Ruth la tomó de la mano y entró con ella a ese futuro. A pesar de la desesperanza de Noemí, podemos decir que ella fue una embajadora del reino de la gracia para su nuera Ruth. Noemí no era una mujer cristiana perfecta como nosotras. No somos perfectas y nadie debe vernos así, ¿sí? Ni nosotras pensar de nosotras mismas así. Ruth no era una mujer cristiana perfecta, pero tuvo una fe digna de imitar para Ruth. Tal fe que Ruth no dudó en dejar todo atrás para no volver nunca, jamás. No dudó en abrazar la fe en el Dios de su suegra. Miren si la fe de Noemí no era digna de imitar para Ruth. Ante esta decisión tan firme de viajar con ella, de regresar a Belén y de no volver, renunciando a todo lo suyo, Noemí debió estar consolada con la compañía de Ruth. Ya no emprendería el viaje de regreso sola. En el versículo 19 dice que anduvieron pues ellas dos hasta llegar a Belén. Pero ¿qué sucedió cuando los de la ciudad las vieron llegar? ¿Qué sucedió? Dice allí, sigan la lectura, y aconteció que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas y decían, ¿no es esta Noemí? ¿Cuál habrá sido el cuadro en ese momento? ¿Cómo lucirían estas mujeres? Al punto que toda la ciudad se conmovió por ellas. Yo creo que en circunstancias como esta es cuando más nosotras quisiéramos pasar desapercibidas, ¿no? Noemí se había ido en busca de un futuro mejor, pero ese futuro la había afligido. Imagínense regresar así. Por lo que leemos en este versículo, Noemí debió ser una mujer reconocida entre los suyos. Por eso ese alboroto en la ciudad. Todos están atónitos. La escena realmente es conmovedora. Verla sin familia y más aún acompañada de una mujer extraña, a quienes ellos no conocían. ¿Y cómo era? ¿De qué nacionalidad era Ruth? Moabita. Recordemos que ningún amonita o moabita podía entrar en la congregación de Jehová. Fueron, como vimos en la prédica anterior, malditas 10 generaciones porque no recibieron, dice la palabra de Dios, a Israel con pan y agua al salir del desierto. Esto está en Deuteronomio 23, 12 y 3. Y Ruth estaba entre esas personas que no tenían acceso, que no podían habitar junto al pueblo de Israel y además sin acceso a la salvación. Ya habían pasado más de 250 años de aquella maldición, pero la gracia de Dios fue sobre ella, fue sobre Ruth.
Y Ruth es una representación de esa promesa que Dios había hecho a Abraham, de que en él serían benditas todas las naciones de la tierra, moabitas, amonitas y todas las naciones de la tierra. Esa era una promesa que Dios había hecho a Abraham. Ella no fue recibida con bombos y platillos. Ella no fue recibida con aplausos, pero su nombre adorna la genealogía del Salvador. De ella vendría el rey David y más tarde el rey de reyes y señor de señores, Jesucristo. ¡Qué honra! ¡Qué honra! Spurgeon escribió, Ruth vive la historia y en el cielo, pues la gracia la ha colocado en la noble línea de donde vino el rey de reyes. Serán benditas, dice Spurgeon, entre las mujeres, las que por amor a Cristo renuncian a todo. Pero olvido, y peor que olvido, recibirán las que en la hora de la tentación fuerzan sus conciencias y se vuelven al mundo y se vuelven a Moab como Orfa. ¿Saben qué significa el nombre Orfa? Terca. ¿Qué necedad volvernos al mundo cuando hemos experimentado la gracia de Dios? Hay un himno que siempre cantamos en los bautismos, pero que está expresado en Hebreos 10:39, con otras palabras. Ese himno dice, he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Dejo la vida vieja atrás y sigo a Cristo. Y Hebreos 10:39 dice, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Y el versículo 36, la primera parte de Hebreos 10:36a dice, porque os es necesaria una cosa, fundamental, para no ser de los que se vuelven atrás. Y dice, paciencia. Paciencia en las dificultades. ¿Cómo puede animarnos los tiempos de sufrimientos pasados a seguir avanzando y a seguir perseverando en la gracia de Dios? Las pruebas pasadas pueden fortalecer tu esperanza y tu perseverancia. Decía un predicador, qué lindo es a veces a menudo poder mirar fotos y empezamos a encontrar tiempos tan lindos que el Señor nos ha permitido vivir. Tiempos con la iglesia, con los hermanos, con nuestra familia. ¿Ha sido bueno el Señor contigo? Claro que sí, claro que sí. Y decía este predicador y yo me imaginaba, Moisés no tuvo la oportunidad de sacarse una selfie cuando el Mar Rojo se abrió. Pero el Señor todo el tiempo le tenía que recordar, yo soy el Dios que lo sacó de Egipto. Yo soy. El Señor todo el tiempo nos tiene que recordar que Él ha sido bueno con nosotras y que siempre lo será, siempre, siempre, siempre lo será. Entonces, Noemí le dice allí en el versículo 20, y así pasamos a nuestro segundo punto, no perdamos la visión. ¿De qué? De los recursos que Dios provee en los tiempos difíciles. No perdamos la visión. Vamos a ver qué responde Noemí cuando ellos dicen, ¿no es esta Noemí? Cuán negada, cuán escépticas y cegadas podemos estar muchas veces a la verdad, aunque esté delante de nuestras narices. Noemí le dice en el versículo 20, no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, que significa amargura, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. Porque me llamáis Noemí, ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido. Vemos aquí que Noemí estaba decidida a que su nombre debía quedar en el olvido. Su vida, su hoy, reflejaba todo lo contrario de lo que su nombre significaba.
porque el nombre de Noemí significa placentera o dulzura. Y ahora todo era amargo para ella, todo era triste, todo era oscuro. Algo muy similar experimentó Job y lo expresó con estas palabras: el Omnipotente amargó mi alma, dice Job en el capítulo 27, versículo 2. Lo cierto es que detrás de la tragedia y el dolor está la mano de Jehová, el juez de toda la tierra, que juzga justamente, que corrige justamente, que castiga justamente. Está presente para bendecir, está presente para juzgar y para recompensar a aquellos que perseveran, que confían en Él y que aman a otros. Ese es Dios. Noemí con estas palabras les estaba diciendo: yo soy una persona totalmente diferente a las que ustedes conocieron. Mi corazón está quebrado, mis manos están vacías, están rotas, abundan las arrugas en mi rostro, mi pelo está más blanco, mis pies tambalean, porque Dios ha amargado mi vida, me ha vuelto con las manos vacías, me ha afligido y está en contra mía. Mara es mi nueva identidad. Por segunda y tercera vez Noemí se refiere a Dios como el autor de su aflicción. Muchas veces hemos hablado que podemos sufrir porque el pecado reina en este mundo. Podemos sufrir porque Dios así lo permite para santificarnos, pero muchas veces podemos sufrir por nuestras malas decisiones, por desatender los mandatos de Dios, que es lo que sucedió. Es cierto, Dios está detrás de todo y Dios permite, pero había responsabilidad. Su esposo y su familia habían tomado la decisión de salir del amparo de Dios. El Todopoderoso, el Shaddai, significa el poder todo suficiente de Dios. Eso significa aquí la palabra todopoderoso, el Shaddai, el poder todo suficiente de Dios. Dios es todo suficiente. Él me ha afligido. Y pensaba, si el todo suficiente me ha afligido, ¿acaso me hará faltar los recursos para que yo pueda atravesar este valle de sombra y de muerte? ¿Acaso faltará su presencia? ¿Acaso faltará de su espíritu? ¿Acaso nos faltará fuerza si el todo suficiente es quien está permitiendo esto y quien está conmigo y que no me dejará sola? ¿Qué no le permitía ver la amargura a Noemí? Porque ella se llamó a sí mismo amarga. Estoy llena de amargura, mi corazón está lleno de amargura. Y esa amargura no la permitía ver algo: que Dios había conservado su vida y no se la había quitado como a Elimelech y a sus hijos. Ella no podía ver que Dios fue quien detuvo el hambre y quien abrió el camino a casa, como lo veíamos en el versículo 6, que Él controla el clima y la provisión de comida, que todo viene de Él, que fue Dios quien instó a Ruth a quedarse con Noemí. Ella no podía ver que fue Dios quien la cuidó de los peligros en ese viaje de regreso de Moab a Belén. Sus manos no estaban vacías. Ella tenía a Ruth, quien sería una fuente de bienestar, y lo tenía a Él, al todo suficiente, como ella lo llamó, el todopoderoso, el Shaddai, quien no desampara a sus hijos. Dios conservó un pariente redentor llamado Boaz, a quien conoceremos más adelante. Y sin conocer los calendarios ni los tiempos, Dios la lleva a Belén, justo en el tiempo de la siega. Qué terrible lo que hace la amargura en nuestro corazón. Cuán ciega nos hace estar. No podía ver todo esto. Y la Biblia nos advierte acerca de la amargura. ¿Quieren buscar allí en Hebreos 12:15? Dice así Hebreos 12:15:
Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Realmente hemos escuchado a tantas personas decir, mi pecado solo me afecta a mí, y no es así. Por ella muchos son contaminados. Siempre debemos tener cuidado de no permitir que esas raíces de amargura crezcan en nuestros corazones, porque esas raíces van a hacer que nosotras estemos lejos de la gracia de Dios. Y Dios desea que nosotras vivamos en amor como sus hijas, en gozo, en paz y santidad, y no en amargura. Recuerdo que cuando queríamos plantar un árbol allí, en Salta, donde vivíamos, empezamos a estudiar y ver y observar qué árbol podíamos poner en la vereda, porque teníamos un níspero y ese árbol realmente estaba haciendo estragos y cada vez levantaba todas las veredas, y ya estaba afectando al vecino. Y pensábamos en el ficu y el ficu tampoco. Observábamos y veíamos esas raíces así y seguían y cada vez más lejos y cada vez más difícil. Y realmente fue muy difícil quitar ese árbol de níspero, porque tenía unas raíces tan profundas, tan difíciles de sacar, tan arraigadas allí a la tierra, no se quería, es como que no se quería ir el árbol de ese lugar, ¿no? Y algo así es la amargura. Y el Señor nos dice que debemos tener cuidado, porque este pecado trae otros pecados con ella. No viene sola la amargura. Como dice en Efesios 4, 31, 32, dice, viene acompañada por un grupo de amigas que nunca se separan. Y esas amigas son el enojo, son la ira, la venganza, la gritería, las palabras punzantes, las palabras cargadas de cinismo, en general, todo tipo de malicia. En las Escrituras vemos a la amargura considerada como un pecado que se arraiga profundamente en el corazón. Por eso el Señor nos dice, sea quitada de ustedes toda amargura, enojo, ira, gritos, insultos, así como toda malicia. Efesios 4, 31. ¿Cómo detectar si hay amargura en mí? Hay una película que no sé si se llama La Cruz y el Puñal, no me acuerdo cómo se llama la película, cuando las recuerdo se las paso, pero justo hoy vi en esta semana un fragmento y que creo que ilustraba a una persona amargada, ¿no? Llena de amargura, de frustración, de enojo. Iba este cristiano con otro cristiano en el auto y frena muy encima del auto que iba delante. Y el que iba delante se baja y le grita y le insulta y él lo saluda como disculpándose. Entonces le dice, ¿cómo podés reaccionar así? Y él le dice que las personas a veces son como ese camión de basura, que van por la vida cargando tanta basura, frustración, llámenle como quiera, envidia, celos, lo que sea. Y lo que hacen es tirártela encima. Y te tiran y te tiran. Y generalmente, muchas veces, es contra aquellas mujeres o hermanos que quieren vivir una vida piadosa y que están honrando al Señor, porque saben que no les va a contestar o que no va a responder de la misma manera. Entonces dice, yo sonrío y los saludo amablemente. Que no seamos esas mujeres que sacan toda esa basura que se llama pecado y la tiramos sobre otros. Y con intención muchas veces, ¿no? Y con dolor, porque esa persona está avanzando quizás en el camino de la fe. ¿Y por qué yo no lo puedo hacer? Eso es amargura. Eso es amargura. ¿Cómo detectar si hay amargura en mí? Una de las principales formas en las que se manifiesta la amargura del corazón es a través
de nuestras palabras, porque de lo que abunda en el corazón, habla la boca. Y a veces escuchamos tantas cosas salir del corazón por la boca, por nuestra boca, por la boca de otros. Y después decimos, es un chiste, no es verdad. No. De lo que abunda en el corazón habla la boca. Un corazón lleno de amargura es uno del cual brotarán palabras hirientes hacia los demás, hasta burlas. Siempre digo que a veces nosotros a través de las bromas decimos cosas que no nos animamos a decirle a la persona. Y eso no está bien. La persona amargada mira cada situación a través de su amargura y tiene la tendencia a ser dura y fría con los demás, teniendo muy poca misericordia con los pecados del otro. Y lo más terrible, la persona llena de amargura no perdona y tiene dificultades para mantener relaciones sanas con los demás. ¿Es el mundo contra mí o hay algo en mi corazón que no me permite que yo me pueda relacionar y entablar lazos de amistad profundos con mis hermanos? ¿Qué hacer cuando esta es la condición de nuestro corazón? Si en este momento estamos reconociendo que hay amargura en nuestro corazón y que no lo había visto de esta manera. Si la causa de la raíz de amargura es la falta de perdón, ¿qué tienes que hacer? Perdona, como Cristo te perdonó a ti. Y hazlo cuanto antes. No dejes que el sol se ponga sobre tu enojo, dice la palabra de Dios. ¿Qué más debo hacer? Debo velar, debo orar, debo estar vigilante de mi propio corazón, atenta a cualquier posible brote de amargura y quitarlo, como dice, quítese de vosotros esto, amargura, malicia, enojo, gritería o lo que fuere. Y reconoce la amargura como un pecado que es grave ante Dios. No debemos minimizar ni este pecado ni ningún otro pecado. Debemos pedirle perdón a Dios. Dice 1 Juan 1:8 que la sangre de Cristo tiene poder para perdonar nuestros pecados. ¿Y para qué? Y para limpiarnos de toda maldad. Es así de poderoso nuestro Cristo. ¿Qué más debo hacer? Aferrarme a la gracia que Dios provee en su Hijo Jesucristo. Por su obra en la cruz nosotras podemos ser sanadas y perdonadas. Y por ese mismo evangelio es que nuestros corazones van siendo transformados una y otra vez. Y como dice Efesios 4:22, despójate del viejo hombre y vístete del nuevo, creado según Dios. Muchas veces he usado esta frase, esto es un déjà vu. Cuando quiero ilustrar, cuando algo se vuelve vicioso en nuestras vidas y siempre volvemos a lo mismo, y volvemos a lo mismo, y volvemos a lo mismo, y hablamos de lo mismo, y caemos en el mismo pecado. Esto es un déjà vu, ya hablé de esto. Ya me pediste perdón, ya te perdoné, ya de nuevo. Es un déjà vu, decimos, ¿no? Cuando dejamos que esas raíces sigan creciendo, a veces es tan difícil de quitar, pero posible en el Señor. Debemos quitarnos este pecado como ropa sucia que mancha todo nuestro ser. El Señor me gustaba de niña, creo que ya lo conté, pero pensar el que Él me había dado vestiduras blancas, porque me gusta mucho la ropa blanca. Y recuerdo de mi mamá lavarme tan bien los guardapolvos, el uniforme, las zapatillas blancas. Siempre tuve zapatillas blancas de 1º a 5º año. Y ella las lavaba de una manera que yo no podía. Y ella me decía, tenés que enjuagarlo, tenés que enjuagarlo, tenés que enjuagarlo. Es así. Todos los días debemos quitarnos el pecado como ropa sucia que mancha todo nuestro ser y contamina a quienes están a nuestro alrededor. El tercer y último punto, Dios obrando en cumplimiento de su plan.
Dice el versículo 22. Así volvió Noemí y Ruth la moabita, su nuera, con ella. Volvió de los campos de Moab y llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. Belén estaba a unos 8 kilómetros al sur de Jerusalén. Y ese pueblo estaba rodeado por exuberantes campos y arboledas de olivos. Y sus cosechas eran abundantes. El regreso de Ruth y Noemí a Belén fue sin duda parte del plan de Dios, porque en esta aldea nacería David, el rey David. Dice 1 Samuel 16:1, afirmando esto que estoy diciendo. Dijo Jehová a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, y te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto un rey. Esto ya estaba profetizado. Y también el profeta Miqueas, allí en el capítulo 5, versículo 2, dijo que allí nacería Jesús, en Belén. Así que era parte del plan de Dios que estas mujeres regresaran a la casa de pan, que es Belén. Dice Miqueas 5:2, pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Este es Jesucristo. Así que esta acción de regresar fue más que una simple conveniencia para Ruth y Noemí. Fue más que satisfacer ese hambre que ellos tenían. Fue más que eso. Conducía al cumplimiento de la Escritura. ¿Cómo podemos ver el Evangelio y a Cristo en este relato? Por un momento pueden imaginar a estas mujeres caminando allí, solas, cargadas de tristeza. Nosotras caminábamos sin rumbo y sin esperanza por este mundo, cargadas de aflicción y sintiéndonos verdaderamente vacías, con culpas, sin Cristo, sin un Redentor que pudiera redimir nuestros pecados y aliviar nuestros dolores del alma. Estábamos huérfanos, sin ciudadanía, fuera de la casa de pan. Más bien no queríamos entrar por las puertas de Belén. Hacíamos lo que bien nos parecía. Pero el Señor produjo en nosotras, en nuestras vidas, hambre. Y no de pan, sino de oír su palabra. ¿Es verdad esto? ¿El Señor produjo eso en mí? Sí, Él produjo eso en mí. Como dice Amós 8:11, he aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra. No hambre de pan, dice el Señor, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. ¿Está el Señor produciendo eso en tu vida y en tu alma hoy? Hambre y sed de la palabra de Dios. Porque es lo único que puede saciar tu alma. Es lo único. Y así nos acercamos a Él con las manos vacías, sin nada que dar. Porque todo aquel que viene a Cristo viene de la misma manera. Agobiada por sus muchos pecados, arruinados, cansados de luchar, tristes, afligidos y sin fe. Así venimos todos. Y creo que si no hubiera necesidad, no nos acercaríamos al Señor. Ruth inició el viaje de regreso a Belén. Ruth y Noemí, y este viaje representa el volvernos a Dios. Pero Jesús inició el viaje del cielo a la tierra. Voluntariamente caminó el sendero hacia el monte Calvario, para que todos los que crean en Él tengan vida eterna. Puede que sus palabras te sean amargas al principio, duras, porque nos muestran nuestra realidad y nuestra triste condición sin Dios.
Pero quieren decirme a dónde iremos si solo Él tiene palabras de vida eterna. Gloria a Jesús. Yo te ruego en esta tarde, como si Dios rogara a través de mí, que creas en Jesucristo, que te arrepientas de tu pecado y de todo lo malo que has hecho, de haberle dado la espalda a Dios, de haber olvidado sus mandamientos. Pídele perdón y ¿sabes qué? Hallarás descanso para tu alma afligida, porque Él es nuestra paz. Solo Él puede librarnos de la esclavitud del pecado y darnos vida, de las consecuencias tristes que trae el pecado. Solo Él. No hay otro camino. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Hay personas que hoy que desesperadamente dicen, no puedo hallar la paz, no le encuentro sentido a la vida. Y yo oigo al Señor decir, ustedes no quieren venir a mí para tener esa vida. La vida es Cristo. Como conclusión, Dios reina y Él está en control. ¿Lo crees? ¿Lo crees? ¿Crees que el dolor también nos ayuda bien? Tristemente hoy vivimos ante una generación antidolor, que ante la más mínima aflicción responde a Dios levantando sus manos empuñadas. Preguntan los por qué. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué esto a mí? Sin reverencia en sus corazones. Como si Dios nos debiera. ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿Quiénes somos para demandar del Señor? Bendiciones. ¿Quiénes somos para demandar al Señor que nos dé lo que necesitamos? Nada. Dice el escritor C.S. Lewis, el amor puede producir dolor a su objeto, pero solamente en el supuesto que éste necesite transformarse para convertirse en un objeto totalmente amable. Dios muchas veces produce dolor porque somos tan necias, tan testarudas, tan tercas, tan necesitadas de su gracia. Él quiere que nos transformemos cada día más a la imagen de su Hijo Jesucristo. Cristo tuvo que soportar el dolor, no para aprender a amar, sino para enseñarnos a amar, para librarnos de las consecuencias del pecado y de una vida sin Dios. Sus aflicciones fueron infinitas, más que las nuestras. Las nuestras, la palabra de Dios las llama transitorias, pasajeras y temporales. El Señor nos dijo que nuestras pruebas son leves tribulaciones momentáneas, pero producen en nosotros un excelente y eterno peso de gloria. Dos frases podemos decir totalmente opuestas. Cada tribulación produce algo eterno en nuestros corazones y cada padecimiento no se compara con la gloria que tendremos junto a Él. Amén. No se compara. Dice Hechos 14:22. ¿Quieren buscarlo? Es el último texto que vamos a buscar. Hechos 14:22. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Siempre les digo que si nosotros pensáramos que las aflicciones forman parte de la vida del creyente, no nos sorprendería. Y esta es una verdad que no está oculta a nosotras. Y ¿sabes qué? A veces vas a sufrir hasta por hacer lo bueno. Y mucho.
Solo vas a recibir por hacer lo bueno, quizás maltratos, palabras hirientes, juicios, pero es necesario, dice la palabra del Señor. La mano de Dios estuvo en contra de Noemí, es verdad, y de toda su familia. Pero la ira de Dios fue sobre Jesús por causa de tus pecados y de los míos. La ira de Dios fue sobre el Santo, Jesucristo. Nunca llevaremos más carga de la que podemos soportar, es una promesa del Señor. Y también es una promesa preciosa del Señor que si Él cuida de las aves, ¿cómo no va a cuidar de ti? ¿Cómo no lo va a hacer? Pensaban que una de las ayudas más grandes que una mujer puede dar a su esposo, a su familia y a su comunidad es dar esperanza cuando las cosas van mal. Es darle aliento. No porque ella tenga muchas capacidades, sino porque su confianza está puesta en Cristo. Porque una mujer de Dios espera en Él, espera en sus promesas, como aquellas santas mujeres del tiempo antiguo, dice Primera de Pedro 3:5. La palabra de Dios nos dice también que pidamos con fe, no dudando. Porque el que duda no debe esperar nada del Señor. Porque sin fe, como van a enseñar este sábado las maestras en Campo Largo, es imposible agradar a Dios. Es necesario que el que se acerca a Él crea que le hay. Crea. Que pueda ver aquello que pide. Que podamos ser esas mujeres que proclaman esperanza. Que podamos ser esas mujeres que proclaman el año agradable de Dios, que este es el día de salvación. Que podamos ser esas mujeres que anuncian que Dios todavía está prolongando su paciencia. ¿Para qué? Para que todos procedan al arrepentimiento. ¿Eres esa mujer de Dios? ¿Quieres serlo? La provisión está. Dios nos capacita por medio de su Espíritu para ser mujeres así como las que he descrito al final. No vivamos como los que no tienen esperanza. Cristo está en nosotras. Y eso es todo lo que necesitamos. Amén. Te agradecemos, oh Padre, porque el poder oír tu palabra en esta tarde también es muestra de tu gracia y tu bondad para con nosotras. Porque no te cansas de animarnos, de exhortarnos y de llamarnos a ti, Señor, una y otra vez. Porque grande es tu misericordia, oh Dios. Bendito sea. Oh Señor, perdónanos. Santifícanos a través de tu palabra. Queremos ser esas mujeres que proclaman el año agradable de Dios. Queremos ser esas mujeres que anuncien que en Cristo hay perdón, hay salvación, hay vida eterna. Oh Señor, gracias por cuidar de nosotras y por habernos sustentado hasta aquí y porque lo seguirás haciendo. Bueno eres tú, Señor. Todo suficiente, todo suficiente. Todo lo puedes. Perdónanos, Señor, por nuestra ceguera espiritual, por no ver tus bondades en los tiempos difíciles y no tener un corazón agradecido a ti. Ayúdanos, Señor, te necesitamos. Ruego que tú bendigas a cada una de mis hermanas y amigas que están en esta tarde. Sé tú con ellas, Señor, dándole tu paz. Y obra salvación, Señor, para que tú seas glorificado.
En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén, Señor. El Señor las bendiga.